Abra su Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 16. Levíticos, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 5 en adelante. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Si hay alguien que no trajo Biblia, pues también ahí se proyecta en el proyector para que usted pueda leer la palabra con nosotros. Pero si usted es hijo de Dios, es cristiano, tiene que andar su Biblia, ¿ok? Vamos a leer la bendita palabra del Señor en esta noche, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de la manera siguiente: y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echarán suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, el que proveyó el Señor. Mas el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia al propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio. Esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y dice el versículo 16: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra en esta noche. Reconozco, Dios mío, que yo sin tu ayuda yo no puedo hacer nada. Te pido que tu Espíritu Santo en esta noche pueda ayudarme, Señor, a predicar, a enseñar este tema en esta noche. Ayúdame, mi Señor. Dependo totalmente de ti. Yo sin ti no soy nada, no puedo. Dios mío, ayúdame, pero con tu ayuda sé que lo puedo, Señor, porque tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo, porque tú nos fortaleces. Que es tu Espíritu Santo nuestro ayudador, el que nos ayuda, Padre bueno. En el nombre precioso de Cristo, en esta noche te doy gracias, honra y alabanza. Amén y amén. Puede sentarse. En esta noche, hermanos, como todos los últimos viernes, ¿verdad? Hemos estado trayendo temas doctrinales, y hemos hablado de varios temas. No sé si hay personas que recuerdan los últimos viernes de los temas que se ha hablado. Por ejemplo, el último viernes, ¿de qué se habló? Del origen del pecado. Amén. Hemos hablado de la creación, de la existencia de Dios, de la manifestación de Dios, de la creación. Hemos hablado de los atributos de Dios.
¿Cuántos se acuerdan? Amén. Pues hoy, esta noche, vamos a hablar de la doctrina de la expiación. De la expiación. Y ahora quiero, ¿verdad?, que todos participen conmigo leyendo qué significa esa palabra y por qué Dios ordenó al pueblo de Israel presentar este becerro, este macho cabrillo en expiación por el pecado. Y le he pedido a mi hija ya, Brenda, que me ayude con el diccionario para que todos podamos leer esta noche ahí, ¿verdad? Y vamos a hacer uso del diccionario, el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. Ok, cuando estés lista, mi hija, y me hace saber. Gloria a Dios. Ok, no sé si podemos poner un poquito más grande la letra para que podamos estar mejor ahí. Amén. ¿Estamos? Amén. Expiación. Acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. En la Reina Valera, la palabra expiación aparece casi 200 veces. En 70 casos, en 70 casos es traducción del verbo hebreo que indica expiación propiamente dicha. En casi todas las demás ocasiones se refiere a sacrificios expiatorios en el Nuevo Testamento, o bien significa sacrificio expiatorio. Hebreos capítulo 10, versículo 6 dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No le agradaron porque la gente se acostumbraba a aquello, hermano, y se le hacía fácil pecar, y ellos sabían que con aquella ofrenda, ¿verdad?, ellos solucionaban a cada año, o cuando habían cometido pecado, compraban un becerro y lo llevaban al sacerdote para que lo hiciera expiación por la culpa de su pecado. O sea, era igual, ¿verdad?, que cuando íbamos allá, usted sabe, a golpearnos el pecho, ¿verdad?, y hacer línea ahí para decirle algunas cuantas mentiras al sacerdote. Era algo similar, ¿verdad? Entonces dice sacrificio expiatorio. En griego, o es la traducción del verbo propiciación. Hebreos, vamos a ver la cita bíblica ahí, Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Se refiere a Jesucristo. Dice la etimología de Kiper, esta palabra quizás en griego, es incierta. Algunos sugieren la palabra aramea que equivale a borrar, pero es más probable que venga de una raíz que significa cubrir. O sea, que no borraba, sino que solamente como que lo tapaba para no mirarlo, pero que ahí estaba, ¿verdad? El concepto básico parece ser el de eliminar el obstáculo que impedía la bendición de Dios. La impureza ceremonial o morales hacen necesaria la expiación. En el Antiguo Testamento, los motivos de la expiación ceremonial incluía el flujo de sangre. Levítico 12:6 al 7 dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, es decir, cuando las mujeres daban a luz, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola. No se refería que iba a traer las tres cosas, sino que dependía la posición económica como la persona estaba. Es decir, si usted ve, dice, un becerro de un año, o sea, la persona se sentía tan sucia, se sentía que tenía que llevar una ofrenda para ser purificada al templo. Y traerá un cordero de un año, si la persona tenía, ¿verdad?, buena posición o tenía dinero. Y traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola, que fue la ofrenda que trajo María y José para hacer expiación
cuando ella dio a luz al niño Jesús. Eso indicaba que el Señor, siendo rico, se hizo pobre, dice la Biblia. ¿Ok? Un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y aquí no aparece una más, que es una ofrenda de harina con aceite, que era una ofrenda para aquel que no podía ni comprar una tórtola o un palomino. Y usted dirá, ¿y por qué Dios quería que la gente, aunque dijera que no tuviera nada, supuestamente no tenían nada, pero siempre tenía algo que ofrecer a Dios? Y Dios miraba de la misma manera, fuera un cordero, fuera un palomino o fuera la ofrenda de harina. Porque la harina es donde se hace el pan. ¿Se acuerda la ofrenda, aquel poquito de harina que tenía la viuda de Sarepta? Vamos a comernos estas 2 tortas que es todo lo que tengo y después nos vamos a morir de hambre, dijo. Eso indica que el pan es el sustento básico para que una persona pueda vivir. Entonces Dios miraba que aquella persona no podía comprar un cordero, no podía comprar los palominos, pero cuando Dios veía que traía de su sustento, de su comida, esta ofrenda a Dios le agradaba. Gloria a Jesús. Ok, regresamos. O bueno, vamos a leer el versículo 7. Y dice, y los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. O sea, había una ofrenda. Gloria a Jesús. Regresamos, hija, ok. Vamos a seguir leyendo ahí. Eso era para el flujo de sangre, contaminación por un muerto. Imagínense cuando la persona se sentía impura, que había tocado un cadáver. Números capítulo 19, versículo. ¿Cuál es la cita, mi hija? Déjame verla, por favor. Números 19, versículo 9 al 17. Vamos a leer. Un hombre limpio recogerá la ceniza de la vaca y la pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Mírate lo que se usaba. Regresamos. También había una ofrenda para expiar o para limpiar la lepra. Levíticos 14, 18. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Regresamos. También objetos materiales, es decir, utensilios que se utilizaban para servicio a Dios, que habían sido usados en cosas que no eran correctas, por las cuales Dios había ordenado. Dios quería que aquellos hermanos, por ejemplo, para que usted me entienda, si lo trasladamos al tiempo de ahora, aquí en este altar hay instrumentos, hay pianos, hay guitarras que se deben de utilizar única y exclusivamente para adorar al Señor, cantar alabanzas y himnos a Dios. Una vez le dije yo a los hermanos, cuando salimos así al bautismo, cualquier lugar que se llevan la guitarra para cantar ahí en un cumpleaños, y viene uno con arito, que es borracho, es adúltero, fornicario, y le dice, présteme la guitarra. A usted que no le importe que se enoje, le dije una vez, hermano Ángel, no les vaya a prestar la guitarra, aunque diga que saben tocar, no se las preste. Y aunque se enojen, porque a Dios no le agrada esas cosas, hermano. ¿Usted cree que al Señor le agradó con el rey de Babilonia, que se llevó los utensilios del templo, y él dijo, con las copas aquí me voy a emborrachar, y empezó a beber? La ira de Dios se encendió y una mano apareció y escribió en la pared. ¿Por qué? Porque estaba haciendo usos viles a los utensilios que Dios había ordenado que estuvieran en el templo para la ceremonia de adoración al Señor. Entonces, por todo eso, por eso que nosotros aquí decimos, no, si usted no está en el ministerio, a veces personas vienen cuando hay actividades, han querido aquí. Una vez nos tocó bajar unos muchachos que andaban medio desordenados, que sin pedir permiso se subieron aquí a andar tocando los instrumentos. Y aunque se enojen, no, por favor no suba aquí.
No toque los instrumentos y, ¿verdad? No se puede. Y a mí no me importa, hermano, que se enojen. Porque los instrumentos son sagrados para alabar y exaltar el bendito nombre del Señor. Dice, también los objetos materiales como en el altar y el tabernáculo. En Levíticos 16, versículo 33. Dice, y harás expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También harás expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Amén. Regresamos, hija. Ok, dice ahí. También podían contaminarse y era necesario hacer expiación, o sea, cuando se sentían contaminados por ello. Sin embargo, básicamente la expiación se hace por el pecado, ¿verdad? Que contamina tanto al hombre como a las cosas, y del cual la impureza ceremonial es solo una ilustración de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice, el medio de expiación variaba, podía muy bien ser una ofrenda en efectivo. Vamos a ver número 31, versículo 50. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de lo que haya hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y de ahí se basan quizás esos perversos, ¿verdad? Que le piden la cartera a la gente, le traen la cadena, pero ya no estamos en el Antiguo Testamento. Ya verán más adelante a medida que vayamos viendo el tema de la doctrina de la expiación. Amén. Dice, incienso como cuando Aarón expió la murmuración por el pueblo. Imagínense que Dios quería que hubiera expiación porque Dios ve el pecado de la murmura. De la murmuración, que la gente murmura, hermano, por cada cosa. Si creen que Dios no nos está mirando, tenemos que tener cuidado, hermano, y pedirle al Señor perdón si nosotros somos murmuradores. Nos gusta estar murmurando de las cosas de la iglesia y a veces cosas que no sabemos. Ahí está el versículo 47 de Números 16. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había empezado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. El Señor empezó hermano, la gente empezó a caer muerta por el pecado de la murmuración. ¿Cuántos muertos cree usted que cayeron aquí en Remanente Fiel? Aleluya. Bendito sea el Señor que estamos en la gracia. Pero no abusemos de esa gracia. Que no usemos la gracia como libertinaje, dice la palabra. Pero principalmente la expiación se hacía mediante la muerte de una víctima y por la sangre como símbolo de su vida derramada. Levítico 17:1. Vamos a verlo. Porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está. Y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. La sangre contiene la vida misma. Nada menos ahora los hermanos me invitaban a comer, ¿verdad? Después de la boda, y nos sirvieron un churrasco ahí bien bueno. Y tenía un gran pedazote de morcilla, comúnmente llamada moronga. Y le digo, hermano, no se lo vayan a comer, que es pecado. La Biblia dice en el libro de los Hechos que hay unas cosas que nos prohibieron a nosotros. Ahí están escritas. Dice que debemos de limpiarnos de no comer ahogado, de sangre y de fornicación. Toda clase de pecado. La sangre de un animal ahogado. Atropellaron un venado, se ahogó un chancho en una cuesta allá, ¿verdad? Cuando lo llevaban para el tiangue. ¿Cómo vamos a perder los chicharrones? No importa que se haya ahogado, lo vamos a comer. La palabra prohíbe, lo ve como pecado. Imagínense allá, la gente del chancho, hermano, no desaprovecha nada. Solamente los pelos y las pezuñas que botan. Hasta las pellejas se comen, ¿verdad?
A veces el culpable mismo debía morir. Eso es lo que le tocaba. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amarciará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que derramó. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. Regresamos. Pero en la mayoría de los casos se ofrecía un animal como sustituto. Aquí vamos a ir llegando al punto del tema de la palabra expiación. Es un sustituto o alguien que paga la deuda de otra persona. La expiación presenta el pecado como algo que contamina al hombre y que interrumpe su relación con Dios. Indica que es Dios mismo el que brinda el medio para restablecer la relación rota por el pecado. Ya que el hombre no puede hacerlo, demuestra la justicia de Dios, porque él demanda un castigo por el pecado. También su amor, porque Él provee un sustituto para el pecador. Por último, demuestra los beneficios para aquel que acepta la provisión expiatoria de Dios. Hay limpieza de la contaminación, perdón de la culpa y liberación del castigo merecido. Las ofrendas expiatorias del Antiguo Testamento no podían en sí quitar el pecado. Hebreos 10, versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. O sea, no lo quitaban, como quien dice: a mí esto me es molesto y no lo quiero ver. Y usted dice, para que usted me entienda lo que significaba esa expiación que nosotros estamos viendo. Usted no quería ver algo y póngale aunque sea un plástico ahí, porque no quiero ver eso yo. Porque el Señor sabía, hermano, que lo único que podía borrar, eliminar, desaparecer el pecado todavía no había venido. Pero la expiación hacía que aquello estuviera cubierto, para Dios no detener las bendiciones para el pueblo, sino que prefiguraba a Jesucristo, el sacrificio perfecto provisto por Dios mismo. Juan capítulo 1 versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venía y estaba introduciendo, y él sabía que aquel pueblo le estaba entendiendo a la perfección, porque ellos sabían que cuando ellos pecaban andaban comprando, iban a comprar el cordero y hacían negocio allá en el templo. ¿Se acuerda que Jesús llegó con un azote, hermanos, y sacó a palo limpio a los mercaderes del templo? Y no crea que el Señor, hermano, se enojó porque vendían los corderos. No, si el Señor sabía que Él había ordenado que se hiciera la ofrenda. El caso no era eso. Lo que pasa es que la gente es codiciosa. Y iba, hermano, y a veces quizás los mismos sacerdotes hacían marulla ahí y llevaban, tenía que ser perfecto, sin defecto, el cordero que llevaban las personas. Entonces decía algunos: no, este no tiene algún defecto, lléveselo para allá. Pero luego se lo llevaban y venía otro y venía otra persona que no sabía y se lo volvían a vender. Entonces Jesús, como él es Dios y sabía todas las cosas, Él miraba todas las matrañas que estaban haciendo ahí en el templo, y se había vuelto un negocio, hermano. Entonces a eso no le agradó al Señor Jesucristo. Dice por su muerte. Por su muerte expiatoria. Isaías capítulo 53 versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, que Jehová quiso cargar en él. Dice, vamos a leer nuevamente el versículo despacio de Isaías. Dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Jesús sufrió, Jesús fue sacrificado. Dice el versículo anterior que fue molido por nuestros pecados. Ok, vamos a leerlo ahí. Dice
quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Verá el linaje? Entonces regresamos al diccionario, hija, por favor. Él quitó los pecados del mundo y ofreció la base para el perdón y la justificación del pecador. Y ahí aparece el día de la expiación, que era un día bastante bien especial para el pueblo de Israel. Dice: el día santo más solemne de los judíos, que se celebra el 10º día del 7º mes. La Biblia especifica claramente lo que debían hacerse en ese día. Levítico 16, 23 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entrará al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces no era siempre que podían entrar, era un día muy especial, y este día de la expiación aún todavía el pueblo de Israel lo celebra. Le llaman el Yom Kippur. Y ellos recuerdan, hermano, cuando el pueblo de Israel iba a ser exterminado. Pero Dios usó a una mujer llamada Esther, a la reina Esther. Dios la usó de una manera especial, hermano. Y ellos recuerdan que del plan macabro que tenía el malvado Amán para matar, para terminar con el pueblo de Israel. Y mandó a preparar la horca. Usted que ha leído la Biblia conoce ese relato bíblico. Pero lo que no sabía es que la horca la había preparado para él mismo. Y eso es lo que les pasa, hermanos, a aquellos que desean mal al pueblo de Dios. El efecto Naamán sigue estando vivo hasta hoy en día. Toda aquella persona que se levanta contra el pueblo de Dios, hermano, está preparando su propia horca. No es que uno se alegre, pero aquellas personas que son malvadas de corazón, hermano, que desean mal para la obra de Dios. El Señor, no importa lo que nos hayan hecho, hermano, a nosotros. Si no hay nadie perfecto y la gente ofende y hace todo, pero nosotros debemos de perdonar y amar. Pero si aquella persona es rencorosa, si aquella persona está llena de odio, hermano, y desea mal para la obra de Dios, para el pueblo del Señor, déjeme decirle que esa horca está esperándole. Y esa horca significa a veces caída, hermano, horrible. Caer en manos de Satanás para ser zarandeado es muy peligroso. Nosotros debemos de pedirle al Señor, humildad, sencillez, hermano, saber aplicar la palabra de Dios a nuestro corazón, perdonar a nuestros hermanos, perdonar a nuestros enemigos. Es más, la Biblia nos manda a orar por aquellos que os ultrajan y aquellos que dicen toda clase de mal contra nosotros. ¿Será que es fácil? El que no está lleno del Espíritu Santo sí le es difícil. Pero aquella persona que está llena del amor de Dios, no le va a ser muy difícil perdonar a las personas, hermano. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo, de su amor y de tu gracia. Porque usted no va a ver al hermano que tiene a su lado, usted va a ver a Cristo que vive, que mora dentro del hermano, dentro de la hermana que usted tiene a su lado. Y ahí hay un secreto, un misterio, hermano, tan maravilloso en la palabra del Señor. ¿Por qué Jesús dijo que hay que orar por los enemigos? Porque es que cuando nosotros confesamos una palabra, hermano, tiene poder. Usted menciona el nombre de aquella persona en el cual el diablo está poniendo rencor en su corazón. Cuando el diablo está queriendo poner algo en su mente y en su corazón contra la hermana, contra el hermano. Allí usted va en oración y le dice: Señor, bendice a mi hermana. Padre mío, bendice a mi hermano. Por él moriste tú, Jesús. Él es hijo tuyo, tiene tu Espíritu Santo. Señor, cámbialo.
Señor, cámbialo, transfórmalo, Señor. ¿Será que somos capaces nosotros de hacer eso, hermano? Esta noche yo quiero que usted y yo llevemos esto en nuestro corazón. Alabado sea Dios. Cristo, cuando estaba colgado en el madero: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos, mi hija, ok. Creo que ahí concluimos, ok. Esto era la única ocasión del año en que el sumo sacerdote se le permitía entrar al lugar santísimo. Se quitaba sus vestimentas oficiales y se vestía humildemente de blanco. Luego entraba llevando un incensario de oro y una vasija con incienso. Al poner incienso en los carbones encendidos tomados previamente del altar, una nube de humo cubría el propiciatorio. Y de ahí, por ahí donde estaba el arca del pacto, de la sangre del becerro sacrificado para expiación, el sacerdote tomaba con sus dedos y rociaba 7 veces el propiciatorio para purificar el santuario y expiar los pecados del sacerdote. Luego se echaban suertes sobre 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y con parte de sangre entraba el sumo sacerdote nuevamente en el lugar santísimo, repetía la ceremonia de rociamiento y purificaba esta vez al pueblo. Después ponía sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío, el de Azazel, que bueno, ese ha sido un tema de discusión, es un tema de discusión que es Azazel. Algunos han llegado a pensar que era lo mandaban al desierto y se iba, ¿verdad? Y como quien dice, reprender a los espíritus que se vayan, o que era un lugar donde posiblemente habían un lugar de espíritus malignos. Otros han llegado a decir que Azazel representaba al diablo. El punto era que salía ese macho cabrío, lo soltaban y se iba. Dice, el animal era llevado lejos a un lugar desierto donde se le perdía. Con esto se simbolizaba la expiación de los pecados del pueblo. O sea, lo mismo que dice la palabra también en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, dice que lanzaré los pecados de la mar. Lanzaré los pecados a la fondo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Que era lo que estaba haciendo el pueblo, hermano, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Juan el Bautista se queda observando. Dice que había una costumbre en el pueblo de Israel, que había un día que recordaban este pasaje y todo eso. Recuerde que ya no había. Entonces dice que la gente venía y se paraba a la orilla del mar y hacían señal como que ellos mismos lanzaban los pecados de ellos al fondo de la mar para que el Señor ya no se acordara de ellos. Amén. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, versículo 19. Entonces Juan el Bautista observa y le dice, generación de víboras. Empezó a predicar. No estén haciendo una simple mueca aquí lanzando los pecados a la fondo de la mar, si no hagan frutos dignos de arrepentimiento. Se les volvió costumbre, se les hacía fácil hacer eso, hermano. Amén. Dice, todo el ceremonial de este día era un tipo de Cristo y de su obra vicaria. Según la interpretación de la epístola de los Hebreos, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ofreció el sacrificio de sí mismo, no por pecado suyo, sino por los nuestros. No entró en el lugar santísimo del templo, sino en el cielo mismo. Y su ofrenda o propiciatorio no necesita repetirse cada año, sino que fue perfecta, única y completa. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. La doctrina de la expiación. También dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura,
para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Que nos limpiemos de toda contaminación de la levadura, que nos limpiemos. ¿Y qué es contaminarse? Andar haciendo cosas, hermanos, que no le agradan al Señor. Estar metidos en lugares donde nosotros no tenemos que estar. Así usted contamina su alma. Como predicaba yo el domingo. ¿Por qué Pedro negó al Señor? Porque se sentó entre ellos. No es posible que una persona, siendo creyente, siendo cristiano, hermano, te va a ir a meter a una fiesta mundana, una fiesta pagana, donde hay chupadera, donde hay malas palabras, donde hay música del mundo. Usted está contaminando su alma, usted está contaminando su espíritu, y usted necesita arrepentirse y nacer de nuevo y pedirle perdón al Señor, porque esas cosas, hermano, contaminan nuestra alma. Si con un momentito, imagínese que a veces usted va a comprar una tienda, a cualquier tienda hispana, hermano, y ponen esa tremenda música horrible, pero ya es peor cuando la persona decide ir a meterse a una fiesta pagana. Y veía, y verano, hablaba yo, ¿cómo es posible, hermano, que usted se hubiera a meter a un festival, a un festival mundano? Allá hacen el festival Chapín todos los años, ¿verdad? Por aquí cerca lo hacen. ¿Y será que los hermanos todavía les da gana de irse a meter ahí? Va a venir la India Maya, dice. Va a venir no sé qué grupo mundano. Dice, ay, como me gustaba esta música. Aunque sea aquí por la ventana la voy a oír. Así es como se contamina el alma de nosotros. Ahora, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, se refiere a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. O sea que nosotros somos justificados no por nuestras propias acciones, hermano, o por nosotros mismos. Dice que nuestras obras, hermano, eran sucias como trapos de inmundicia. Si nosotros somos aceptos delante del Señor, hermano, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando usted adora a mi Dios y siente aquello lindo del Espíritu Santo sobre tu vida, usted cree que es por lo que usted es, por lo que usted hace. No, es por lo que mi Cristo allá en la cruz hizo en el Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre. Alabado sea su nombre. Es que es precioso, hermano, tener el Espíritu Santo por misericordia y gracia de nuestro Señor. No por obras nuestras, sino por lo que Cristo hizo. Creemos que Jesucristo, por su obediencia personal, honró la ley divina, y que por su muerte hizo una expiación completa, no a medias, por nuestros pecados. Fue la sustitución voluntaria de Él mismo en el lugar del pecador, el justo muriendo por los injustos. El significado de la palabra expiación, número 1, es el sentido literal de la palabra expiar o hacer expiación, quiere decir cubrir, como he venido hablando. 2, así es usada la palabra muchas veces en el Antiguo Testamento en relación con los sacrificios de animales que se ofrecían. Ya hemos leído la cita bíblica de Levíticos y hay muchos más. Número 3, aquellos sacrificios no podían quitar el pecado. Hemos leído Hebreos 10, versículo 4. La sangre de los animales cubría los pecados de los israelitas delante de Dios, hasta que vino Cristo a quitarlo. No vino a cubrirlo, Él vino a quitarlo, Él vino a borrarlo. Bendito el Señor, por su muerte en la cruz. Dios aceptaba aquellos sacrificios como una muestra de fe en el Salvador que iba a venir en el futuro. El diccionario dice que expiar significa borrar las culpas mediante un sacrificio. En el círculo cristiano, expiar o expiación, que Cristo hizo expiación por nuestros pecados por medio del sacrificio de sí mismo en la cruz. Su muerte dejó satisfecha la justicia de Dios
y lo permitió perdonar a los pecadores arrepentidos. Es decir, que Dios quedó satisfecho con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Para que me entienda, hermano, te lo voy a parafrasear. Cuando un hijo suyo ha hecho algo que merece el castigo, ¿usted lo va a dejar pasar por alto? ¿Será que usted lo va a recibir así tranquilo y lo va a abrazar? Merece un castigo, hermano. Y los padres no lo perdonan. Una de las varias azotadas que me pegaron a mí de niño, me acuerdo yo, hermano, que yo le rogué a mi papá que no me castigara. Pero él me dijo, con el dolor en su corazón, me dijo: hijo, ¿cuántas veces yo te he pedido que no lo haga? Y yo vi que traía una vara, hermano. Era un poco gruesa, hasta que se quebró en mi lomo. Pero se me quitaron las ganas de desobedecer porque sabía lo que me esperaba, hermano. Pero uno cuando crece agradece eso, porque lo han librado de muchos dolores. Entonces el pecado es una ofensa tan grande, hermano, que Dios no puede dejarla pasar por alto. Pero Dios dice que ama tanto al pecador que Él mismo creó y le dio vida, que dice: miren, para que ustedes no sufran, yo mismo voy a poner aquel que va a pagar la culpa de ustedes. Jesús cargó el pecado de todos nosotros, hermanos. Cuando Jesús en la cruz dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Es que la ira de los demonios que estaban ahí, hermano, aprovechándose de aquella ocasión, y los soldados romanos le pegaban en la espalda al Señor. Se dice, hermano, los teólogos dicen que posiblemente eran unas cuerdas de cuero que tenían en las puntas unas bolas de hierro, y que eso tenían unas puntas, y que cuando al Señor le pegaban en la espalda y jalaban aquello, hermano, le arrancaba pedazos de carne al Señor. Y Jesús decía: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios contra el pecado estaba quedando satisfecha. Dice: toda aquella persona que acepte a mi Hijo Jesucristo, que murió por su mugre pecado, yo lo perdono, yo lo limpio. Iba al infierno, a la condenación eterna, pero si acepta a Jesús como su Salvador, yo le doy la vida eterna. Lo voy a llevar al cielo. Le voy a dar el Espíritu Santo para que se deleite, para que se fortalezca, para que lo guíe, para que lo enseñe. ¿Cree usted que Dios no es bueno? ¿Será que alguno, quizás, dice el apóstol Pablo, alguno osara morir por el bueno? Pero por un malo, ¿quién cree usted que va a morir? Nadie. O si a usted le dijeran: mira, hay uno que anda ahí que duerme debajo de los puentes, es malo, es ladrón, tiene pena de muerte, ¿querés morir por él? No, muchas gracias, le va a decir usted. Porque de tal manera Dios amó a este mundo, que envió a Jesús a morir a la cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Había la necesidad de la expiación. Toda persona que ha pecado contra Dios necesita esa expiación. Dice Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7, versículo 20. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Estamos leyendo despacio, hermano? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
sea, por eso necesitamos el amor de Jesucristo. Por eso necesitamos al Señor. Dice también Romanos 5:12. Romanos 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que pueda decir delante de Dios que no ha pecado. Nadie. Déjeme el texto bíblico, por favor, mija. Déjemelo ahí. Por cuanto todos pecaron. ¿Dónde estamos? Dice, déjamelo, vamos a leer el pasaje otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado contra el Señor. Amén. Entonces dice, por el pecado están condenados todos los seres humanos. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Me ayuda aquí. Por cuanto todos pecaron y están descalificados, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice la palabra: porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, hoy no, otro día. No, porque no voy a poder. ¿Será que está mostrando valentía a la persona cuando te le dice: ¿quiere usted aceptar a Cristo? Cobardes, ¿verdad? Pero para hacer lo malo son valientes, hermano. ¿Crees que te echas este trago? Hombre, toda la botella es hecha de un solo trago. ¿Será que tienes valor de hacer esto? Ay, hasta me sobra el valor. Pero los cobardes, incrédulos, los que no quieren creer, es por fe la salvación. No, yo hasta que sienta en el corazón voy a aceptar. No dice que sentir, dice que es creer. Y de predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y te bautice va a ser salvo, mas el que no crea será condenado. Sencillo. No dice vaya y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que sienta, entonces que acepte. No. Es creer por fe. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. No dice que mentiritas piadosas, mentiritas blancas, mentiritas chiquitas. Mentiras. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Imagínense si la gente le tiene miedo a la muerte primera. Ahora imagínense la muerte segunda, que será a condenación por toda la eternidad. ¿Qué le parece si usted no ha aceptado a Cristo? Hoy acepta al Señor y se le va a quitar el temor a la muerte. No es que la viera a buscar, porque nosotros los cristianos no andamos aquí, está y muerte, llévame ya. No, al contrario, la reprendemos. Y gracias a Dios lo que está en el evangelio casi no, gloria a Dios que no hay muertos, hermano. Toda la gente que viene a la iglesia anduvieran en el mundo muertos a cada rato. Bendito el Señor. Déjeme el texto bíblico, hija, que creo que no habíamos terminado de leerlo. El versículo dice, ok, ya habíamos leído. Gloria a Dios. Dios es santo y justo y no puede dejar pasar por alto el pecado. El pecado tiene que ser castigado. Pero Dios dijo no, que no pague este, que pague otro. Solamente tienen que aceptar y reconocer. La única manera de escapar de las terribles consecuencias del pecado es por medio de un sustituto que satisface las demandas de justicia divina. De eso se trata la expiación. Cristo es nuestro sustituto, es decir, que se puso por nosotros. Él es justo y murió por nosotros los pecadores, los injustos. El plan de Dios para la expiación, el plan profetizado. Los animales sacrificados en el Antiguo Testamento fueron símbolos de Cristo, muriendo por nuestros pecados, señalaban hacia el Salvador Jesucristo. Hay unos cuantos más versículos, pero aquí
versículos que nos explican cómo fue realizado el plan. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Romanos 5, 6 al 8. Cómo Dios hizo ese plan, amén, de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos nosotros débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, lo que yo le decía. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sube un poquito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Segunda Corintios 5, 21. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hemos leído, por nosotros lo hizo pecado. Primera de Pedro 2, 24. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Bendito el Señor. Ahora, Primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Una conclusión aquí. La conclusión. El uso común o vulgar, si usted lo quiere decir, de la palabra expiar o expiación se oye mucho en los noticieros, como la palabra chivo expiatorio. Es cuando alguien culpable de un delito echa la culpa a otro y queda libre. Pues es precisamente lo que hace el pecador cuando acepta al Señor Jesucristo como Salvador. Él lleva la culpabilidad del pecador y el pecador es libre, considerado justo y limpio delante del Señor. ¿Ha oído usted la palabra? Este no es el culpable. Lo usaron como chivo expiatorio. Hubo un caso muy famoso aquí en Washington de un muchacho salvadoreño de apellido Guandique. Como que hallaron a la esposa de un congresista, o creo que ella era congresista, y la encontraron muerta en el Rock Creek, aquí en Washington. Y le echaron la culpa a Guandique y se aventó varios años en la cárcel. Luego en la cárcel se dieron cuenta que él no había sido el asesino y lo sacaron. Entonces, los noticieros decían, a este lo usaron como chivo expiatorio. Le taparon el ojo al macho, no sé cómo hicieron ahí, ¿verdad? Pero la cosa es que alguien, y se dan muchos casos en los noticieros, usted ha visto de personas que se han ido a aventar hasta 25 años en la cárcel a pagar el pecado que ellos, a pagar la muerte o el delito, el crimen que ellos no cometieron. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Haga de cuenta, hermano, que todo aquel que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador tiene dictaminada la sentencia en la silla eléctrica, la muerte. Pero Cristo dice, Padre mío, yo no quiero que este muera, yo voy a morir por él. Si este me acepta como Señor y Salvador, no hay ningún problema, bórrale todos los pecados. Dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo, quien es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y presentarnos justos delante de Dios. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el abogado tiene para con el Padre, es que usted tiene un juicio que se va a presentar delante del Padre, creador del cielo y la tierra. Pero qué bonito siente, ¿verdad?, la persona cuando va a la corte y tiene un abogado más y tiene buena fama
y va bien vestido el abogado ahí, ¿verdad? La gente grande lleva con su ataché y te para frente al juez y le habla con autoridad. Y dice: soy el abogado tal y vengo a defender a mi cliente. Hasta el pecho como que saca el que está defendido, ¿verdad? Pero el que no tiene abogado dice: aunque sea así sin abogado, voy a ir a ver si tiene misericordia. ¿Traes abogado?, le dice el juez. Te voy a dejar ir, te voy a dar unos días más para que busques un abogado, y la próxima vez que vengas aquí no te me tienes que presentar sin abogado. ¿Cómo usted se va a poder presentar delante de Dios sin abogado? Si usted todavía no tiene ese abogado, ¿por qué esta noche usted no viene y le dice: Señor Jesús, quiero que seas mi abogado, quiero que me defienda delante del Padre? Alabado sea el nombre de Jesús. Y Él no le cobra nada, gratuitamente. Él ya murió por usted, Él ya pagó el precio. Lo único que tiene que hacer es aceptarlo. Aceptarlo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Vamos a orar. Agache su cabeza. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor, porque Jesucristo nuestro Señor vino a presentar la ofrenda perfecta, a borrar los pecados de aquellos que nos hemos arrepentido, Señor, y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Si en esta noche hay alguien aquí en este lugar que todavía no ha aceptado a Cristo, no ha recibido ese perdón que se recibe solamente a través de aceptar a Jesucristo, esta noche usted no salga de este lugar. No salga por esa puerta sin usted ponerse a cuentas con Dios. Lo único que tiene que hacer es reconocer que usted ha pecado y decirle: Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador, perdóname. El llamado es para usted que está sentada o sentado en esa banca y todavía no ha aceptado al Señor. Dios amado, en esta noche, no permitas que si aquí hay alguna persona, Señor, que todavía no tiene a Jesús, salga de aquí como vino. No le creas al diablo. Si Satanás está hablando a tu vida y te dice: no lo haga, ¿qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir fulana? ¿Qué va a decir tu familia? ¿Qué va a decir quién? No le importa en nada, porque el día que usted se presente delante de Dios, nadie va a estar a su lado, solo Cristo. ¿Será que hay alguien esta noche que va a entregar su vida a Cristo e invitar a Jesús para que Él sea su Señor? ¿Quién en esta noche se levanta y dice: yo quiero a Jesucristo? Yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo quiero que Él sea mi juez. Todos los que estamos aquí ya hemos aceptado a Cristo. Si hay alguien que no tiene a Jesús, párese, venga aquí adelante, que yo quiero orar por usted. ¿Será que alguien quiere esta noche aceptar a Cristo? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dame un aplauso a Jesucristo. Yo quiero que esté orando, hermano. Quizás haya más personas aquí que no tienen a Cristo todavía, pero hoy queremos orar por su vida. Dios le bendiga. Rosita, ven a orar por ella, por favor. Alguien más que está aquí que todavía no tiene a Jesús. No deje para otro día lo que usted puede hacer ahora. Joven, tú ya aceptaste a Cristo. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres venir? ¿Quieres que ore por ti? Ven. Alguien más aquí que no tiene a Cristo todavía. Él murió por ti. Él quiere perdonarte. Todos ustedes ya aceptaron a Cristo. ¿Les gustaría que yo ore por ustedes? ¿Quieren aceptarlo? ¿Quiere hacerlo? Ella quiere. También ella. Jovencita, ¿quiere usted aceptar a Jesús? ¿Quiere venir? Póngase de pie, párate con ella y que venga aquí adelante, que vamos a orar por ella. ¿Alguien más? ¿Quiere venir? ¿Quiere que oremos por usted y que la pongamos en las manos de Dios? Ven a Cristo esta noche. No deje para otro día lo que usted puede hacer hoy, este día. Por este lado tenemos a alguien más. Donde se levantó ella, yo creo que quizás será su esposo, no sé quién, su familiar ahí. Si no tiene a Cristo, venga aquí adelante que queremos orar por usted. Gracias, Señor.
Bendito mi Dios, te alabamos. Oh, gloria a Dios. Levante su mano derecha. Levante su mano, queremos orar por usted hoy. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que yo he pecado contra ti, pero hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame con la sangre que Jesús derramó por mí en aquella cruz. Acepto el regalo de la vida eterna. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz por mí. Soy salva hoy. Gracias. Déjame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que aquel que a ti viene, tú no lo echas fuera. Que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Señor, ahora ella es tu hija. Ella era creación tuya, pero ahora es hija legítima tuya, mi Dios. Y yo la pongo en tu mano y te pido, Dios, que le colmes de bendición, que le des fuerza, que bendigas a ella, su familia, su casa. En el nombre de Cristo, Señor, te suplico que abra la ventana de los cielos y derrame bendición sobre su vida. Todo este tiempo atrás ha tenido problemas y ha luchado sola, pero a partir de hoy tiene un ayudador que es Dios. Jesús estará ahí a su lado para ayudarle. Padre, en el nombre de Jesús, cólmala de bendiciones, Padre, que de la coronilla de la cabeza a sus pies tu gracia y tu amor sea derramado. Gracias, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Gracias. No sé si alguien quiere oración, hermano, por sanidad. Usted puede pasar aquí adelante para que oremos por su vida. Vamos a orar en esta noche por la necesidad que hay en el pueblo. Los hermanos a través de la internet siempre también presentan peticiones por las cuales vamos a orar. Pase, hermano, si usted está adolorido, enfermo, yo no sé cuál sea el problema, pero hoy queremos orar a Dios. Noemí Sierra pide oración por su mamá porque tiene miedo y dice que algo feo, no sé, aquí no me escribieron bien. Por favor, pido que me reciban, me revisen las notas, que a veces no entiendo. Que es de Honduras. Oración por la mamá de hermano Manuel, que hoy cumpleaños. Amén. Vamos a orar por ella. Amén. Gracias. Padre, muchas gracias. Echa fuera todo temor, Señor. Tu palabra dice que no nos has dado tu espíritu de cobardía, sino de amor y poder y dominio propio. Padre, en esta noche oramos por cada hermano que está aquí en este altar, Padre.